Paz y bien, estimados alumnos. Continuamos con el desarrollo de estos temas de geometría. En esta oportunidad, la clase de hoy son los sólidos geométricos. Y el propósito es que tú reconozcas los elementos de un sólido geométrico y puedas calcular sus áreas y su volumen. Conocimientos previos. Los poliedros. Los poliedros son figuras formadas por diferentes caras, y cuando estas caras son caras iguales se llama poliedros regulares. Aquí tenemos los 5 poliedros regulares que se conocen: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, con el número de caras que indica ahí la figura. Continuamos a ver. Ahora veamos los prismas. Los prismas también son poliedros, pero no son poliedros regulares, porque no todas sus caras son iguales. Pero los prismas se caracterizan porque tienen dos caras paralelas. Vean, como dos bases paralelas. Y también se caracterizan porque las caras laterales son rectángulos. Observa, en este prisma triangular, esta cara que está al frente, a nuestro frente, es un rectángulo. Y si te das cuenta, las otras dos caras que están escondidas también son rectángulos. En este prisma cuadrangular igualmente, las caras son laterales, son rectángulos. Y acá también en el prisma pentagonal y en el prisma hexagonal. El nombre se refiere al número de lados que tiene la base. Muy bien. Veamos lo que son los triángulos notables. Acá tenemos 3 triángulos notables muy conocidos. El triángulo de 37 y 53 grados. Este triángulo, con estas medidas de ángulo, los lados están relacionados conforme indica acá. El lado opuesto al 37 grados es 3K. El lado opuesto al ángulo de 53 grados es 4K. Y la hipotenusa es 5K. O sea, el lado opuesto al ángulo recto. En un triángulo cuyos ángulos son de 30 y 60 grados, los lados están relacionados según como indica la figura. El lado opuesto al ángulo de 30 grados es K. El lado opuesto al ángulo de 60 grados es raíz de 3K. Y el opuesto al ángulo recto, 2K. Y el ángulo de 45 grados, 45 grados, el triángulo cuyos ángulos agudos son 45 grados, triángulo rectángulo, los catetos miden K y la hipotenusa raíz de 2K. Están en esa proporción. Esas son las proporciones de los lados en estos triángulos rectángulos notables. Los cuerpos redondos son cuerpos que se generan por la rotación de una figura. Por ejemplo, el cilindro se genera por la rotación de un rectángulo. Imagínense un rectángulo que está en esta posición como lo estoy señalando y empieza a dar vuelta alrededor de este eje, va a formar un cilindro. Si es un triángulo y empieza a girar alrededor del eje que estoy señalando, si es un triángulo, entonces va a formar un cono. Y si es un círculo que es una figura plana, lo hacemos girar, va a formar una esfera. ¿Reconoces objetos o productos que tengan estas formas? Sí, hay muchos productos que usamos en casa y que tienen algunas de estas formas que hemos visto en estas figuras. Resolvamos ejercicios con mucha alegría. Número 1. Calcule el área lateral, área total y volumen de la caja. Interesante. Tenemos una caja cuyo largo mide 20 centímetros, el ancho, que es igual a esta medida de aquí, 15 centímetros, y la altura 10 centímetros.
Primero hallamos el área lateral. Se entiende que el área lateral es la suma de las caras laterales de la caja. Estas dos que estoy señalando, más las dos que están detrás que no lo vemos, sería el área lateral. Y si tú te das cuenta, cada cara lateral es un rectángulo. Por lo tanto, el rectángulo, el área es base por altura o largo por ancho. Habría que hallar el área de cada rectángulo y sumarlo. Tendríamos entonces, observa, 20 por 10 más 15 por 10. Atrás hay otro 20 por 10 y acá atrás hay otro 15 por 10. Tenemos esta expresión entonces. Y te das cuenta que todos los sumandos tienen el factor 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces podemos escribirlo de esta forma. 20 más 15 más 20 y más 15 y el resultado de la suma por 10. Nos da como resultado 60 por 10 que es igual a 600 centímetros cuadrados. En general, podemos expresar el área lateral como el perímetro de la base por la altura. ¿Por qué? Observa, estimado alumno. En esta expresión que estoy señalando, 20 más 15 más 20 más 15, observa la figura, 20 más 15 más 20 más 15 es el perímetro de la base, porque la base es igual, 20 más 15 más 20 que está detrás y más 15 que está detrás. Esa suma es el perímetro de la base y el 10 es la altura. Entonces, el área lateral se puede calcular multiplicando el perímetro de la base por la altura. El área total se entiende que es todo el área lateral más las dos bases o la base y la tapa, que son dos rectángulos iguales. En este caso sería cada rectángulo de 20 por 15. Entonces hay que sumar 2 por 20 por 15. Dos caras de la misma medida. El resultado nos sale 1200 centímetros cuadrados. En general, podemos reducir esto a que el área total lo calculamos sumando el área lateral más el doble del área de la base. El área de la base por 2. Ahora el volumen se halla multiplicando largo por ancho y por altura. En este caso sería 20 por 15 y por 10, que nos da un resultado de 3000. Podríamos también reducir o expresar el volumen como el área de la base por la altura, porque cuando multiplicamos 20 por 15, este 20 por 15, observa la figura, 20 por 15 es el área de la base. Entiende que la base es igual en este caso que la tapa, así que yo estoy señalando la tapa porque la base no lo puedo señalar, está debajo. Entonces, este 20 por 15 es el área de la base y este 10 es la altura. Entonces, el volumen es área de la base por altura. Muy bien, alumno. Vamos a ver este ejercicio número 2. Calcula el volumen del cubo. El cubo es un poliedro que se llama tetraedro porque son sus lados cuadrados iguales, todos sus lados cuadrados iguales. Y el lado ya sabes que tienen sus 4 lados iguales. En este caso cada lado indica que mide 10 centímetros. El volumen, al igual como hemos hallado en el ejercicio anterior, es largo por ancho por altura. Largo por ancho por altura. Acá también sería, bueno, como todos son lados iguales, no hay un largo, no hay un ancho, sino simplemente lado por lado por lado. 3 lados, ¿no? Lado por lado por lado. O sea, lado al cubo. Ahí está, volumen
de un cubo es lado al cubo. En este caso sería 10 al cubo, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Facilísimo. Veamos este problema 3. Dice, ¿cuánto mide el lado de un cubo de 125 metros cúbicos de volumen? Si nos dan el resultado del volumen, usamos la misma fórmula. Entonces tendríamos que el volumen, ya nos dice que es 125. 125 sería igual al lado al cubo. Entonces hay que desarrollar esta ecuación. Este 3 de exponente pasaría como raíz cúbica de 125. Eso quiere decir que el lado mediría 5, porque la raíz cúbica de 125 es 5. Facilísimo. Efectivamente están interesantes estos ejercicios. Veamos el siguiente problemita. Calcula el área lateral, área total y volumen de la figura. Tenemos un paralelepípedo, que es como una caja. Nos indica que el largo mide 12 centímetros, la altura 8, pero el ancho del paralelepípedo no nos dice cuánto mide en ninguno de los lados. El ancho no sabemos, pero sí nos dan un dato muy interesante acá. Hay una diagonal que forma un triángulo rectángulo con estas aristas, un triángulo rectángulo, y uno de los ángulos agudos mide 37 grados. Por lo tanto, necesitamos recurrir al triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Veamos. Aquí reproducimos este triángulo rectángulo de nuestro paralelepípedo, este triángulo que estoy señalando, lo reproducimos aquí en esta figura. Ahí está el ángulo de 37 grados, ¿no? Ahora observa qué datos conocemos de este triángulo. Este 12 centímetros equivale a este lado del triángulo, ¿verdad? Este lado vale 12 también. Entonces vamos a ponerle ahí 12. También le ponemos en la figurita 12. Si lo comparamos con el triángulo rectángulo notable, este lado que está adyacente al ángulo de 37 grados, o mejor dicho, este lado que es opuesto al ángulo de 53 grados, observa en el triángulo notable, el lado opuesto al ángulo de 53 grados es 4K. Quiere decir que este 12 equivale a 4K. Lo vamos a anotar ahí. Y vamos a resolver esa ecuación. 4K igual 12, de ahí K vale 3. Conociendo el valor de K, que es una constante, podemos hallar entonces este lado que es 3K. 3K sería 3 por 3, que es igual a 9. Por lo tanto, este lado es 9. Porque recuerda nuevamente que 3K es el lado opuesto al ángulo de 37 grados. Aquí tenemos el ángulo de 37 grados y su lado opuesto es este. Entonces este vale 9. En nuestro paralelepípedo el 9 sería este de acá. Aquí. Lo escribimos. Ya tenemos el ancho de la caja. Ahora podemos ya hallar el área lateral. El área lateral recuerda que es el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base es 12 más 9 más 12 más 9. Y multiplicado por la altura, que sería 8. Tenemos entonces esa expresión que lo resolvemos y obtenemos 336 centímetros cuadrados. El área total ya hemos visto que es el área lateral más 2 veces el área de la base. El área de la base, observa, es 12 por 9. 12 por 9. Entonces reemplazamos. Ahí está el área lateral, 336 como lo habíamos calculado, más 2 por 12 por 9. Resolviendo obtenemos 552 centímetros cuadrados. Es el área total. Y el volumen es el área de la base por la altura. El área de la base ya hemos dicho que es 12 por 9 y la altura 8. Entonces tendríamos
12 por 9 por 8, que da 864 centímetros cúbicos. Excelente. Veamos ese otro ejercicio. Interesante. Calcule el área lateral, área total y volumen del cilindro. Muy bien. Tenemos como datos que el diámetro del cilindro mide 20 unidades. No nos dice cuánto mide la altura, pero sí nos dice que dentro del triángulo se puede formar dentro del cilindro, quise decir, se puede formar un triángulo equilátero, cuyo ángulo es de 60 grados, ¿no? Todos los triángulos equiláteros tienen sus ángulos de 60 grados. Entonces, primero veamos esa figura. Si queremos hallar el área lateral de este cilindro, el área lateral de este cilindro vendría a ser toda esta cara redonda que está, ¿no? Esta de acá, ¿no? En la parte lateral, ¿no? Que si nosotros abrimos el cilindro así por una altura y lo estiramos, nos saldría un rectángulo, ¿cierto? Nos saldría un rectángulo si lo estiramos. Esta tapa sería este círculo de acá y la base sería este círculo de aquí. Y este lado lateral, toda esta parte lateral del cilindro, al estirarlo, es este rectángulo. Entonces, si yo quiero hallar el área lateral del cilindro, estaría hallando el área de un rectángulo, cuyo largo, este largo de aquí que estoy señalando, vendría a ser todo alrededor de la tapa o todo alrededor de este círculo que vendría a ser la circunferencia. Y la circunferencia se halla multiplicando 2 por pi por r. Aquí está indicado 2 por pi por r. Entonces el largo de este rectángulo sería 2 por pi por r, que equivale a la circunferencia de la tapa o de la base, que es lo mismo. Y la altura de este rectángulo sería igual a la altura del cilindro. Muy bien. Entonces el área lateral, para hallar el área lateral necesitamos hallar la altura, ¿verdad? Trazamos esta línea punteada en este triángulo equilátero. Si este ángulo era de 60 grados también, se va a dividir y va a formar un ángulo de 30 grados solamente en este lado. Y se forma un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Ahí está. El triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que este lado del triángulo, este lado que estoy señalando, mediría 10, que es la mitad del diámetro, ¿verdad? Ahí está, 10. La altura, ahí está señalado la altura, es el lado que queremos hallar. Pero si observamos con el triángulo rectángulo notable, el lado que es opuesto al ángulo de 30, observa, el lado que es opuesto al ángulo de 30 es K. Es decir, el lado opuesto al ángulo de 30 es K. Por lo tanto, este 10 equivale a K. En otras palabras, K vale 10. Ya sabemos que K vale 10 y como queremos hallar la altura, y la altura es el lado opuesto al ángulo de 60 grados, según nuestro triángulo notable, el lado opuesto al ángulo de 60 grados es raíz de 3K o K por raíz de 3. Entonces esta altura es K por raíz de 3, ¿verdad? Pero como K vale 10, sería 10 por raíz de 3. Entonces ya hallamos la altura. La altura vale 10 por raíz de 3. Aplicando ahora la fórmula del área lateral, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Que ya hemos dicho que sería el área de este rectángulo, cuyo largo es 2πr, que equivale a la circunferencia de la base, por la altura que acabamos de hallar, lo reemplazamos y obtenemos
200 raíz de 3 pi unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Ahí está. 2pi, r que vale 10 y la altura que vale 10 por raíz de 3. 2 por 10 por 10 sería 200 raíz de 3 pi. El área total es área lateral más 2 veces el área de la base. Igual como hemos aplicado en los ejercicios anteriores. Pero aquí el área de la base, si tú observas, el área de la base es un círculo. Por lo tanto, tendríamos que hallar la fórmula del círculo. Usar la fórmula del círculo que es pi por r cuadrado. Entonces aquí tenemos 2 por pi por r cuadrado. Este es 2 veces el área de la base, que en este caso es un círculo. Muy bien. Reemplazamos los valores. El radio ya sabes que vale 10. Por lo tanto, aquí 2 por pi por r cuadrado sería 2 por pi por 10 al cuadrado. El área lateral ya lo hemos calculado. Estamos anotando su valor y desarrollamos entonces. Y tenemos aquí 200 raíz de 3 pi más 10 al cuadrado es 100 por 2, 200 pi. Ese sería el área total. Y el volumen es el área de la base por la altura, ¿verdad? Y el área de la base, observa el área de la base, en este caso es el área de un círculo. Ya lo hemos dicho, el área de la base es el área de un círculo. Y la fórmula del círculo es pi r cuadrado. Por la altura, que ya lo hemos calculado, simplemente reemplazamos los valores. R vale 10 y la altura vale 10 raíz de 3 y nos resulta 1000 raíz de 3 pi unidades cúbicas. Muy bien, estimado alumno. Ahora sí, los dejo resolviendo las páginas que se te indican. Cuídate mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Mándame tus resultados. Hasta pronto.